Bueno chicos, y en el vídeo de hoy vamos a ver qué pasa cuando sale humo blanco por el escape, sobre todo en las mañanas. Humo blanco puede ser por muchas condiciones, pero por lo general es algo normal cuando hace mucho frío. Es el intercambio térmico entre los gases que salen del motor y los que están en la temperatura del ambiente, que están muy fríos. Aquí donde yo vivo, por ejemplo, hace mucho frío. Ahora mismo están haciendo 4 grados con este sol que está saliendo aquí en la mañana. Ahora mismo me va a echar humo por un buen rato. Nunca más lo hace, o sea, si no estuviera haciendo tanto frío no lo hace. De hecho, cuando tengo el coche guardado en el garaje, lo enciendo y adentro del garaje pueden estar haciendo 8 o 10 grados y afuera están haciendo 4 o 5 y adentro no me echa humo y cuando sale sí me echa. Entonces, y cuando voy andando por la carretera veo por el espejo retrovisor y veo que me echa un poquitico de humo blanco. En este caso es absolutamente normal, pero vamos a ver en qué otros casos podría no ser normal y que estuviera consumiéndote de pronto agua, aceite o pasando gasolina cruda o etcétera. Pero ahora primero lo que vamos a hacer es vamos a encender y vamos a ver qué tipo de humo es el que me sale aquí. ¿Ves? Ahora encendemos, no tenemos absolutamente nada de humo todavía hasta que empieza a calentar un poquito los gases de escape. Ahí empezaron a calentar y empieza a echar ese poco de humo, que realmente no es humo, es vapor eso. O sea, ahí es como condensación del aire caliente que sale del tubo de escape versus el aire frío del ambiente. A medida que el motor vaya calentando un poquito más, que el catalizador se vaya calentando, va a empezar a echar más todavía. Aquí ya podemos ver, ahora que andé un poquito por aquí en la gasolinera, para mostrarles cómo ahora echa mucho más. Ahora está más caliente y normal. Voy a tratar de mirar en algunos otros coches a ver si consigo algún coche gasolina, porque esto pasa más que todo en los coches a gasolina. En los diésel pasa un poquito también. Voy a tratar de ver si veo por la carretera algún coche que vaya echando humo, porque estoy cansado de verlos por ahí. Y bueno, aquí podemos ver. Eso parece que estuviera el motor fundido, pero no, está perfectamente el motor. En verano no lo hace, no hace absolutamente nada. Cuando hace más calor en la tarde tampoco lo hace. Así que nada, vamos a ver si vemos alguna carretera y ahora cuando paremos ya explico un poquito de por qué podría estar echando humo si el motor estuviera mal. Fíjense, ahí llevamos el ejemplo perfecto. Aquí adelante llevo este Prius, coño, lo tapé. Y bueno, está echando humo por el escape, ¿lo ves? Y es porque están haciendo ahora mismo 6 grados centígrados. Ya vemos ahí cómo va echando humito por el escape, que era lo que hablábamos. No es humito, es como un vapor ahí. Mira, 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 mira. Es normal, chicos, no se preocupen. Bueno, y ahora, después de saber que esto podría ser algo normal porque ahora está haciendo frío y hay un intercambio térmico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué otras razones podría echar humo del tubo de escape? Bueno, pues por varias cosas. Entre ellas puede ser aceite, agua o combustible. ¿Y de qué color sería el humo si fuera, por ejemplo, aceite? Si es aceite va a ser un humo siempre azul. ¿De qué color es si es gasolina? Si está pasando mucha gasolina, por lo general es un humo así como grisáceo tirando a negro. Y si está pasando agua, si está metiendo agua por la junta de la culata, o la culata está rota, o está consumiendo agua por cualquier motivo, es un humo blanco espeso, no como este que era un poco así medio transparentoso. Se suele confundir, puede confundirse. Si el coche está quemando agua en el cilindro, sí o sí va a echar humo siempre. O sea, siempre, en frío, en caliente, de noche, de día, bajo techo, en el aire libre, en todos lados va a echar humo blanco y va a ser un humo blanco espeso. Otro humo blanco muy espeso también es el humo del gasoil. Si tienes un inyector que está pegado abierto, tienes un coche de diésel, tienes un inyector que está pegado abierto o está muy repro, esa nube que vamos a ver por lo general es de un color blanco tirando a grisáceo. Cuando es azul, también puede ser gasoil mezclado con aceite. Eso suele pasar cuando está el turbo un poco jodido o algo así, que empieza a meter aceite y gasoil para el cilindro, pues se ve un poco azul también. En diésel y en gasolina son un poquito diferentes los humos, el color sobre todo. Alguien que esté acostumbrado a verlos, que trabaje en un taller, que sea mecánico o que sencillamente esté acostumbrado, pues lo va a saber identificar bastante bien. Pero para ti, que seguramente estás viendo este vídeo porque te ha empezado a echar el humo del coche en la mañana, ahora, en esta época del año que está haciendo frío, lo más probable es que ese humo que está echando tu coche sea condensación
por el frío del ambiente y del calor del motor. Hace ese intercambio térmico y se ve esa neblina. Como cuando vamos andando y hablamos y hace mucho frío y nos sale humo por la boca. No tenemos nada que se nos esté quemando adentro. Es ese aire caliente que sale de nosotros, que se mezcla con el aire frío y hace como esa niebla. Exactamente lo mismo pasa con el tubo de escape en las mañanas en frío, sobre todo en los motores gasolina catalizados. Entonces, para resumir cuentas, si solamente te ha presentado este caso de humo ahora que está haciendo frío o en el momento que esté haciendo frío, pues lo más probable es que sea un tema de condensación. Si te echa humo todo el tiempo, pues bueno, ya te toca llevarlo a un mecánico para que te haga un diagnóstico y puedas mirar. Pero bueno, ya eso va a depender de las circunstancias de cada caso. Pero en el 99% de los casos que estés buscando este vídeo y has encontrado este vídeo porque te echa humo blanco por el tubo de escape en las mañanas o en la noche o en el frío, pues ya sabes que es normal. Para todos los demás, pues nada, les toca hacer un diagnóstico. Así que nada, eso va a ser todo por el vídeo de hoy. Ya lo sabes, ya sabes, si te ha gustado este contenido, suscríbete, dale like y déjanos saber por allá abajo en los comentarios qué clase de humo te hace a ti el coche, si te lo hace solo en las mañanas, te lo hace en las tardes, si has diagnosticado un fallo por humos y te han dicho, oye, mira, es esto, y te han resuelto el problema. Quiero saber qué les pasa a sus coches, qué humos les echan y qué es lo que opinan de estos vídeos. Así que lo que quieran escribirnos, déjenlo por allá en los comentarios, los estamos leyendo y trato de responder todo lo posible. Así que ya saben, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Miren qué bonito atardecer para ir aquí conduciendo la Gran Vitara. Hay que echar gasolina.